Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. El día de hoy vamos a ver lo que hay detrás de una de las nuevas series que hay en Netflix que se llama Poco Ortodoxa, que habla acerca de Esti, que es una chica que vive en una familia súper ortodoxa judía en Brooklyn, que se va a la ciudad de Berlín. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la cultura judía, en qué consiste, qué son algunas de las cosas que se ven ahí en la serie, que tuve mucha curiosidad y que me puse a investigar. Antes que nada, lo que vemos acerca de Esti es que ella vive en una familia súper ortodoxa judía dentro de la rama del hasidismo. Pero ahora vamos un poquito más generales. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo, a diferencia de otras religiones como el cristianismo, es una religión, es una cultura y es una tradición. No es únicamente una religión, sino que involucra también todo un estilo de vida y que involucra toda una serie de tradiciones y hace referencia a un pueblo y a una demografía y a un espacio muy específico. Habla precisamente del pueblo judío, que son las personas descendientes de los israelitas en este levante del Mediterráneo. El judaísmo es de las tres principales religiones monoteístas, que es el cristianismo, el islam y el judaísmo. Esta es la más antigua. A diferencia del cristianismo, que leen la Biblia, los judíos leen el Torá, que está constituido por 5 libros y que conforman en buena parte el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Además del Torá, otro de los libros importantes es el Mishnah. Se cuenta que estas fueron dadas de manera oral a Moisés. Estos dos libros, el Torá y el Mishnah, son la base del Talmud. Y el Talmud es algo así como el código civil y el código religioso que rige la vida judía. Y sobre de esto está todavía una cosa que se llama el Halayá, que ese sí es un poquito algo así como la ley judía. No soy un experto, no sé ni pronunciarlo bien y no me sé especificaciones, simplemente me dio mucha curiosidad y esto es más o menos las cosas que encontré en mi investigación. De manera muy general, los judíos creen en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todos lados y que escogió a los judíos para revelarles los 10 mandamientos. Algunos de los otros principios en los que creen los judíos de manera general es que existe un solo Dios, que Moisés es el principal profeta, que Dios va a mandar todavía a un Mesías, por lo que ellos no reconocen a Jesús como ni el Hijo de Dios, ni nada. Básicamente no figura, fue simplemente un tipo que fue crucificado. Y que Dios va a resucitar de entre los muertos. Como ya dijimos, la cultura y la religión en este caso está muy relacionado y hace referencia a un lugar también muy específico, que aunque pueden separarse, están muy íntimamente relacionados. Y ahora, así como pasa en la religión y pasa en la política, aquí también hay niveles, y no todos son tan ortodoxos como se muestran en la serie, que son así como lo non plus ultra que hay. Hay también los que son más conservadores y los que son más reformistas. En el caso de los ultraortodoxos hay dos corrientes principales, el mitnagdismo y el hasadismo. En el caso del grupo de Esti, el hasadismo viene de una parte de cuando los judíos en algún momento emigraron a Polonia y de ahí por eso adoptaron el yiddish y después van y están en Estados Unidos. Esta gente y este grupo específicamente fue prácticamente erradicado durante la Segunda Guerra Mundial y por eso guardan un gran resentimiento al respecto y por eso también la parte de tener hijos es sumamente importante para ellos porque tienen que repoblar el Estado de Israel y tienen que tener más hijos y tiene que haber más judíos en el mundo. Por la misma razón, solo se casan entre ellos, por eso también son tan cerrados y mantienen sus tradiciones, porque es una manera de sentirse orgullosos y de seguir con todas esas tradiciones. A pesar de ello, dentro de las relaciones hasídicas sí hay también la posibilidad del divorcio y sí hay posibilidad también de escoger si te quieres casar con esa persona o no. Tampoco es algo que sea tan cuadrado. Y a ver, obviamente si hay parejas que van a disfrutar del sexo, no es tan incómodo como se ve en la serie, que están simplemente ahí como dos palitos de pan. Y como sucede en muchas religiones, la mujer es vista como si fuera la fuente del pecado. Por la misma razón, la mujer tiene que raparse. Esta es una de las escenas probablemente más intensas que tiene la serie, que es después de la boda que tiene Esti, que se tiene que rapar. Eso pasa también, y como pasa también en el cristianismo más ortodoxo y como pasa también en el islam, tienen que usar un velo sobre la cabeza porque el pelo es también uno de esos atributos que se da a seducir al hombre. Y por eso están cubiertas prácticamente de los pies a la cabeza con el velo, con el suéter, con la falda y con las medias, porque son puras y son únicamente de su esposo y no pueden tocar. No pueden tocar a nadie del sexo opuesto, a nadie que no sea su marido o su mujer. Por lo mismo, únicamente es que antes del matrimonio convive únicamente con mujeres y por eso entre mujeres son las que se educan entre ellas. Esto produce también que dentro de su comunidad y en la preservación de las tradiciones haya una idea de pureza.
Y esta pureza puede perderse de muchísimas maneras y no solo teniendo contacto con el sexo opuesto, sino también el celular, el internet, algunos artefactos tecnológicos pueden hacer que una persona pueda perder esa pureza. Por eso sus celulares no tienen conexión de ninguna manera y por eso de repente cuando está enfrente de una computadora no tiene ni idea de cómo se usa. Son vistos también como objetos de tentación que pueden hacer a uno caer y desvirtuarse en el camino del judaísmo. Por eso este arco es sumamente interesante durante la serie cuando está y va viendo nuevas cosas y por eso la mamá también se sale de la comunidad y al final también ahorita vamos a empezar a hablar también de las características físicas, pero cuando el esposo también se corta sus chinitos y sus rulos, todo es parte de este proceso en el que están confrontándose con las ideas sumamente tradicionales que tienen. Ahora, esta idea de purificación no es únicamente del judaísmo. Todas las religiones tienen una idea parecida y aunque muchas veces está muy ligada con cuestiones sexuales, no siempre es el caso. En este caso está también el ritual del mikvé, que es esta especie de alberca gigante en donde se sumerge El mikvé tiene propósitos rituales y sirve tanto para hombres como para mujeres y es un proceso también como de purificación. Tan grande es la idea de esta purificación que las personas tienen que bañarse antes de entrar al mikvé porque tienen que estar puras y no puede haber nada que esté en contacto entre el agua y la piel de la persona, incluyendo por ejemplo la idea de la mugre. Y ahora sí vamos a empezar con la parte más divertida de todo esto, que es probablemente las cosas por las que todos identificamos a los judíos allá afuera, y es las características físicas y la ropa. Lo primero, lo más distintivo es probablemente los peots, payots, rulos o chinos que tienen a los lados de la cabeza. Son estos rizos que tienen los ortodoxos y que de alguna manera dicen en algún lugar del Torá que es una manera de distinguir a las personas que siguen a la corriente de Dios y a la corriente judía de las personas que son idólatras y que adoran a otros dioses, porque estas personas solían raparse a los lados. Entonces era una manera de distinguirse entre ellos. La barba tiene una idea muy similar porque representa que no te estás enfocando tanto en cuestiones banales de este mundo, sino que estás más centrado en el mundo espiritual y más bien es una persona que se concentra en eso. Y de esa manera puedes también diferenciarte de las personas que no son judías. El sombrero, por ejemplo, tiene que ver con estas tradiciones que tenían en Europa del Este, alrededor de Polonia, porque es algo que se usaba en aquellas regiones. Entonces es una manera de tener también esas raíces presentes con ellos. Lo que hay abajo de ellos es la kipa, que es este sombrerito que a veces usa también el papa. Esa cosa es más una especie de símbolo que representa que nos recuerda que arriba de ti está todavía Dios. Entonces de alguna manera como que te impone un límite a ti como humano, como si quisieras ir más arriba y el kippah te frena. Algo que me llamaba muchísimo la atención es el bailecito que están haciendo cuando rezan, que agarran el Torá y están como meciéndose. Lo único que encontré es que la mayoría de los rezos que hacen los judíos son cantados y que de alguna manera el bailecito es simplemente una cosa tradicional y que básicamente pues, como que les sale muy natural hacer eso. Si alguien sabe más al respecto, por favor, dígame. Y la última cosa que me había llamado muchísimo la atención es lo que yo creía que era un palito de madera que tenían en las puertas que todas las personas tocaban antes de entrar a algún lugar. Resulta que esta cosa se llama el mezuzá y que es más bien una cajita que contiene adentro 2 versículos específicos del Torá y que funciona a manera de un amuleto para bendición de un hogar. Cada vez que una persona entra, llega y lo toca a manera como de esta buena suerte y a manera de tradición, y tiene que ver también con unas cosas que están escritas en el Torá que se ponía, si no me equivoco, como sangre de cordero y que a partir de ahí no podía pasar no sé qué. El judaísmo es pues una cosa súper complicada, más porque no estamos acostumbrados en este país a estar en contacto con ellos, siguen siendo todavía muy desconocidos y creo que entre más estemos en contacto con ellos y más sepamos, podemos ser más tolerantes y los podemos entender mejor. Un pueblo que a lo largo de toda la historia ha sido sumamente estigmatizado, que ha sido sumamente castigado, porque siempre se les ha visto como a las personas que crucificaron a Jesús. Ojalá con esta pequeña información podamos entenderlos mejor y podamos adentrarnos un poquito más en su cultura para ser un poquito más tolerantes. Chao, chao.